Pues se acercan las elecciones. Estamos a 15 días de las elecciones nacionales simultáneas de todos los partidos políticos para elegir los distintos candidatos rumbo a abril del año que viene, elecciones nacionales. Patricia, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Estamos en el momento más caliente de la política, apenas 2 semanas de lo que van a ser estas internas realmente. A 2 semanas. Los aeronáuticos le llaman final corta porque ya ven la pista y están alineadas con la pista. Entonces le llaman final corta cuando van aterrizando. Sí. A 15 días. Es así, es así. Es el momento donde se empieza a soltar plata también. Mucho circulante. Sí. A esto le sumás lo del tema del aguinaldo y compañía también, pero mucho circulante, mucha plata de todos los partidos, no solo el Partido de Colorado. De todos los partidos. De hecho, el gobierno va a pagar los aguinaldos, creo que el viernes 15 o el sábado 16. Se le va a acreditar a los funcionarios públicos del país el aguinaldo y el sueldo. No sé si a todos. Creo que los jubilados cobran un poco después, o los lisiados de la guerra del Chaco cobran un poco después, pero básicamente el grueso del aguinaldo y sueldo de diciembre se va a cobrar entre el viernes 15 y el sábado 16 antes de la elección. Pero claro, hay que tenerle también conforme y contenta a la gente. Más vale que alguien le quiera pedir a alguien que vaya a votar y no le pagaron su aguinaldo, por ejemplo. Muchos van a guiarse por eso, no todos, pero muchos sí. Muchos sí. Bueno, vamos a compartir con varios candidatos del próximo domingo, digo, en 15 días más, empezando con Ramón Romero Roa, él es diputado nacional del Partido Colorado del departamento de Alto Paraná. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Germán. Patricia, buenas noches. A la teleaudiencia también un saludo. Bueno, Ramón, todo listo, 15 días finales. ¿Cómo está la campaña? Pues está apasionante. Estos días que restan para llegar al 17 es el momento de cosechar aquello que hemos construido durante bastante tiempo, porque la campaña empezó bastante temprano. Y en nuestro caso, en Alto Paraná, somos el departamento con la segunda capacidad electoral del país, dentro del Partido Colorado. Entonces tenemos 300.000 habilitados para votar el 17 de diciembre. 300.000. 300.000. Y calculando que va a votar el 45 hasta 50%, serían 150.000 votos en Alto Paraná. Creo que podemos llegar al 50%. Generalmente llegamos al 50, 55% en la región. Y de eso, 150.000 tienen que votar ese día. Vos sos candidato por la lista 2, Ramón. Sí. Es así. Nosotros, dentro del proyecto del oficialismo, tenemos 2 candidaturas a la gobernación. Y nosotros somos de la lista 2B a nivel regional. Y a nivel nacional apoyamos la lista 2. Diputado, creo que Norte Colorado tiene como 2 candidatos a gobernadores solamente en Alto Paraná. ¿O hay otro departamento? En Concepción. En Concepción. Y también 2, en San Pedro hay 3 más. En total. Sí. Pero el que más, de alguna forma, es el más fuerte y más intenso de todos, el de Alto Paraná. Candidatura a diputado también. Candidatura a diputados tenemos más de 2. Tenemos 5 candidaturas, 5 listas de diputados. En total son 19 listas de diputados en Alto Paraná para estas internas. Y son 2 candidaturas a la gobernación por parte de nuestro movimiento y otro por la disidencia, otra candidatura por la disidencia. Ahora, Ramón, sabemos que Alto Paraná, como departamento, es uno de los pulmones económicos del país. Digo, ¿qué propuesta tenés en caso de ser reelecto? ¿Qué te quedó pendiente de este periodo parlamentario o te queda pendiente de este periodo parlamentario? ¿Y qué pensás proponer en el periodo que viene? Bueno, yo creo que nosotros no podemos eludir de tener una agenda direccionada en 3, digamos, puntos específicos. Una que es una agenda regional, que indudablemente siempre es importante para quienes vivimos allá, porque representamos a esa región tan próspera del país. Y por otra, también no podemos dejar de tener una agenda que incorpore fuertemente los temas nacionales. Y como somos de la frontera, indudablemente que el tema de la relación bilateral con el Brasil o con la Argentina va a ser siempre importante, porque en gran medida el flujo comercial de nuestra región pasa por tener un buen contacto, por ejemplo, con el Estado de Paraná. Y en el siguiente periodo, con mayor razón, porque se viene también en alguna medida la discusión del Tratado de Itaipú. Exacto. Esa región, justamente, Ramón, bueno, Itaipú queda en el departamento de Alto Paraná. En teoría, los números dicen que si nosotros mantenemos así como está la tarifa hoy en Itaipú,
Paraguay podría recibir $1.000 millones adicionales de Itaipú. Eso es una buena plata para nuestro país, una economía de $30.000 millones, un presupuesto de más o menos $10.000 millones al año. ¿Qué propuesta? ¿Tenés pensado proponer algo ahí? ¿Qué idea tenés de eso? No, lo primero que tenemos que hablar con el gobierno siguiente es la conformación de un gran equipo técnico que más allá de la región represente los intereses del Paraguay y defienda esos intereses. Yo no sé si también el término es defender, pero al menos proponer aquello que tenemos que en alguna medida formalizar en una mesa, porque los números son muy fríos también, porque uno basándose en el tratado actual puede decir la tarifa está en este costo y eso generaría esa cantidad de recursos, pero hay que tener en cuenta que el tratado culmina en los 2023 y todo aquello que vendrá después está a negociar. Porque vos fuiste director de Itaipú. Yo fui interino por 6 meses, pero estuve en el directorio por 5 años. Estuviste en el directorio. Sí. Entonces, nosotros podemos, o sea, ¿es fácil o es posible que renegociemos Itaipú con esos $1.000 millones adicionales para Paraguay? Claro que sí, claro que sí. La usina es 50% del Paraguay y sobre esa base tenemos que proyectar todo lo que pueda darse dentro de lo que es la producción de energía, porque hay también emprendimientos que hay que concluir. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de la construcción de la esclusa de navegación, que también sería muy importante incluirlo dentro de la mesa de negociación. No sé si en este tiempo de 1 año, 2 años se podrá construir, pero no podemos dejar de tener en la agenda. El segundo puente con Brasil, ¿por qué tanto problema, Ramón? Eso le va a beneficiar muchísimo a Alto Paraná. Está en la ciudad del presidente Franco, va a dinamizar toda la zona. ¿Por qué está parado eso? Bueno, estaba muy avanzado hace 2 años atrás, pero el problema político del Brasil en esta oportunidad nos jugó una mala pasada, porque cuando asume el presidente Temer, lo que determinó desde del Ministerio de Obras es la cancelación de todos los emprendimientos nuevos, por un lado, y posteriormente también ellos pararon todas las obras en ejecución en un momento dado y no reiniciaron ninguna obra que era nueva. Sí, solamente concluyeron las obras que en alguna medida ya se habían ejecutado. Y dentro de eso estaba la adjudicación de la construcción del puente sobre el Paraná, que une Franco con Foz de Iguazú. Siempre me pregunto, Ramón, si por qué Encarnación, que fue afectada por Yacyretá, recibió tanta infraestructura por parte de Yacyretá. Y Ciudad del Este y Hernandarias, que están ahí afectadas por Itaipú, están ahí pegados a Itaipú, no recibieron la misma inversión. ¿Se puede conseguir esa inversión? O sea, vos podrías ponerte como diputado una meta de conseguir una inversión parecida a la de Encarnación, Carmen de Paraná, que tan lindas están. Bueno, yo por eso hablaba de que nosotros teníamos que tener una agenda específica sobre, por ejemplo, el Tratado de Itaipú, porque eso nos va a ayudar a poder plantear aquello que necesitamos, que es un poco también la consecuencia de lo que produjo Itaipú. O sea, la gran cantidad de paraguayos que fueron a vivir en la zona hoy genera muchas cuestiones que están vinculadas, por ejemplo, al servicio de salud pública, educación, tanto primaria, secundaria, terciaria, el tema de la seguridad, que siempre en la frontera es un problema grave. Nosotros no podemos dejar de discutir una agenda sobre la seguridad en la región, por ejemplo. Y te hablaba de los temas nacionales porque una agenda pendiente que creo yo indudablemente tenemos que incluir para el siguiente periodo es la reforma del Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial. ¿Qué incluiría eso, diputado? El tema de los órganos de extrapoder como el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento. ¿Cuál es el espíritu del cambio que hablas, por ejemplo? La Comisión Nacional de la Reforma concluyó el estudio de 8 leyes que ahora se han remitido ya creo que en el Senado, hemos remitido al Senado, donde sí hablamos, por ejemplo, de la necesidad de replantear
algunas cuestiones específicas en la ley del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento, el rol administrador que tiene hoy la Corte. También hay que replantear. Si se le saca a la Corte ese rol administrador del que hablas, ¿quién sería el administrador? Porque hoy la Corte hace más que una cuestión jurídica, administradora, que es lo más importante, y le saca mucho tiempo y mucho protagonismo. Y es el tema a discutir, porque lo que no ha dado resultado, y eso se ve a simple vista, es que la Corte y los miembros de la Corte, en vez de estar dedicándose a cuestiones que hacen a su propia naturaleza de la función, están dedicándose a otras cuestiones que hacen al servicio de la limpieza, de la pintura de un edificio del interior o la construcción de los nuevos locales. En fin, esos aspectos hay que reconsiderar hoy día. Ramón, en la interna del Partido Colorado, ustedes se enfrentan, en la interna del movimiento Honor Colorado, ustedes se enfrentan a Zacarías. Vos fuiste siempre adversario de él, ¿verdad? No sé si llamarlo así. Yo creo que en la política lo que uno sí tiene es su propio proyecto. En mi caso, nunca fui parte del equipo político de Zacarías Irún, eso es cierto. En toda esta trayectoria de casi 20 años en la región, yo no soy de Ciudad del Este, yo soy de un municipio vecino que es Mingaguazú. Entonces las competencias locales muchas veces no nos encontramos, pero sí cuando se trata de elecciones regionales, ya siempre nos hemos encontrado en veredas opuestas. En algunos casos sí trabajamos juntos, por ejemplo, en las municipales de las últimas elecciones del 2015, cuando ellos se incorporan al proyecto del Movimiento Honor Colorado, solicitaron ser parte del movimiento con la condición de que la candidatura de sus esposas sea la única en Ciudad del Este. Pero siempre esa unidad que tuvieron fue una unidad pegada con saliva, por decir de alguna forma, por el partido, pero nunca hubo una cuestión de feeling político entre ustedes, nunca llegaron a eso. No, yo nunca formé parte de su equipo político, nunca. Usted le llevan como candidato a gobernador a Juan Carlos Barreto. Juan Carlos Barreto, actual concejal municipal de Ciudad del Este. El hijo de don Carlos. El hijo de don Carlos Barreto. Uno de los pioneros de Ciudad del Este. El primer intendente fue Carlos Barreto, el primer gobernador fue Carlos Barreto Sarui. ¿Y él es el candidato de gobernador de ustedes? Sí, Juan Carlos. ¿Y la campaña cómo hacen, Ramón? Ustedes con su grupo y Zacarías con su grupo y lo de Añetete aparte. Sí, hay 3 candidaturas a la gobernación. 3 candidaturas. 2 de Honor Colorado y una de Colorado. 2 de Honor Colorado y una de candidatura de Añetete. Vi algunas fotos, hace poco estuvo Santi Peña y me llegaron unas fotos de tu acto. Sí, en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, En Ciudad del Este, el viernes pasado. ¿Vos viste la foto, Patricia? Sí. Mucha gente. Gran cantidad de gente, sí. Por eso me extrañó justamente cuando vi la foto, porque ahí la disputa en Ciudad del Este es enorme, porque le tenés al clan Zacarías, que es un clan importante, tiene mucho poder, mucha estructura. Está el diputado Romero Roa y está la gente de Colorado Añetete, que también está de alguna forma, marca su presencia también en el este del país. Entonces, la cantidad de gente que llevó el diputado con la presencia de Santi Peña me dejó menos así, ¿verdad? Porque me decía a mí alguien del clan de los Zacarías, no quiero decir porque me decía fuera de micrófono el nombre, pero nosotros tenemos un grave problema en Ciudad del Este justamente porque se dividen demasiado los votos, me decían, ¿verdad? O sea, y que la diferencia con los otros movimientos va a ser, con el movimiento Colorado Añetete, va a ser menos que el resto del país. Yo no sé si usted tiene esa misma lectura. Bueno, de hecho, nosotros constituimos un equipo político con una visión diferente a la política implementada por el doctor Zacarías Irún. Eso es innegable. Y construimos un equipo político con vocación de poder regional y eso se ha fortalecido bastante. Hoy día podemos decir que puede ser, así como están las cosas, que nuestro equipo represente al partido en las próximas elecciones en Alto Paraná. Represente. A nivel de gobernación, a nivel de diputación. A nivel de gobernación y de diputación y junta departamental. Así estaba en la encuesta, parece. Fueron publicadas las encuestas. Yo no llegué a ver el de Alto Paraná, pero sí, ¿está tan seguro, diputado? O sea, sería un golpe fuertísimo para el clan Zacarías, por ejemplo, que ustedes sean los representantes. O sea, más allá de lo que representa el clan Zacarías, nosotros tenemos un proyecto político electoral, un equipo consolidado en 22 municipios, en 40 comandos que venimos trabajando. Tenemos presidentes seccionales, intendentes, convencionales,
jóvenes, sobresalientes de la ciudad. Creo que el acto que nosotros pudimos realizar en Ciudad del Este es tal vez el mayor acto político que realizó Santi Peña en toda su campaña. Y el presidente, que es muy expresivo siempre, ¿te dijo algo, diputado? Digo, felicitándote, ¿te dijo algo al respecto? Él siempre tan expresivo, ¿verdad? El presidente no estuvo en nuestro acto, pero sí, después, posteriormente, sí me habló, me hizo llegar el mensaje para todo el equipo político de su posición en relación a nuestro acto. Porque viste como el comentario en la campaña, ¿verdad? Patricia Vargas hace un acto, entonces ya leemos, che, ¿viste el acto de Patricia Vargas? Y así sucesivamente. Claro, claro, porque deja como una mochila pesada para el resto de los organizadores o el resto de los departamentos que tienen que tener igual o más gente en sus respectivos actos. Claro, porque hay una comparación. Sí, se compara, claro, y a partir de ahí también los líderes políticos, en este caso el presidente Horacio Cartes, que el movimiento donde está el diputado, empieza a elegir o a recoger, por decirlo de alguna manera, quiénes van a ser los que van a acompañarlos, ¿verdad? No, de hecho conversamos con el presidente, después del acto conversamos, personalmente estuvimos con él y conversamos sobre lo que venía después, hasta el día de, inclusive el gran compromiso que tenemos de poder aportar la victoria para nuestro proyecto desde el Alto Paraná y estamos trabajando para eso. Bueno, diputado, ahí tenés la cámara. ¿Qué le decía a la gente de Alto Paraná? A los correligionarios que podamos creer siempre en el partido. Yo creo que el partido va a ser siempre una herramienta útil para el desarrollo de nuestro país. A los paranaenses, quiero seguir siendo la voz de nuestra región en el Parlamento. Creo que más allá de peticionar tenemos mucho que aportar como departamento. Somos referentes en el comercio. Ocupamos en un momento el tercer puesto a nivel mundial en el comercio. Tenemos referencia importante en la producción de granos. El plantío directo se inició en Alto Paraná. Tenemos más de 30.000 jóvenes universitarios hoy día formándose en la región. ¿En Alto Paraná? En Alto Paraná. Solo en la universidad pública tenemos aproximadamente 10.000. Entonces eso nos va a dar la posibilidad cierta de un futuro mejor para mucha gente, porque la formación va a ayudar de que las cosas mejoren. Y muchos de nuestros jóvenes hoy día están estudiando en el exterior, muchos están en Boston, en Kansas. La UNILA, que es una universidad muy prestigiosa del Brasil, está ubicado en la frontera, con gran apoyo Itipú y Nacional. Mucha gente está estudiando en la UNILA. ¿La UNILA está en Ciudad del Este? En Foz de Iguazú. Ah, en Foz de Iguazú. En Foz de Iguazú, entonces muchos jóvenes también van a hacer sus cursos en la Universidad de San Pablo. En fin, yo creo que el futuro de Ciudad del Este está muy bien, digamos, orientado en la formación de sus jóvenes. ¿Lista cuánto, diputado? Lista 2B. 2B. Para Alto Paraná y 2 a nivel nacional. 2 a nivel nacional. Gracias, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, el diputado Juan Bartolomé Ancho Ramírez es actualmente diputado del departamento de Amambay y se candidata para estas elecciones para senador nacional representando al Partido Liberal Radical Auténtico. Fue el primer presidente de la Cámara de Diputados en la era Cartes. En la era del presidente Horacio Cartes, sí. Así es. ¿Qué tal, Ancho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Gracias por la invitación, Germán. Pati, estamos a tus órdenes. Bueno, vamos a saltar de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Sí, ya creo que es parte de la conscripción política, ¿verdad? 2 veces diputado, gobernador. Es una necesidad si querés seguir, porque si no te quedás, ¿verdad? Gracias a Dios pude conformar un gran equipo. Estamos en los 17 departamentos y soy el líder de ese movimiento y estamos muy optimistas. Si la gente que te está viendo hoy quiere saber por qué vos querés ser senador, Ancho, ¿qué le dirías? Primero porque yo adopté la vida pública, la vida política como una opción, ¿verdad? Y me siento cómodo, creo que estoy haciendo lo correcto. Y cuando uno
entra en una actividad con ideales y quiere seguir, ¿verdad? Entonces, estoy seguro de que yo no le voy a defraudar a la gente. Puedo equivocarme, pero defraudar no creo. Por eso es que me mantengo todavía, ¿verdad? Porque, o sea, que estoy en un lugar muy difícil, que hay pocos espacios, hay grandes líderes y eso no me permitió afinarme políticamente y creo de que tengo las condiciones de, con la experiencia asumida, de ser un buen senador y representar bien al país y al partido. ¿Tu lista cuál es? 15. Lista 15. Lista 15. A nivel interno partidario, ¿a quién apoyas? Efraín Alegre para presidente. Ahora, diputado, para lo que refiere a la Cámara de Senadores, en caso de que llegue a ganar un curul ahí, ¿qué proyectos tiene pensado impulsar ahí? O a lo mejor alguno que ya estuvo en la Cámara de Diputados y que quiere empujar un poco de la Cámara Alta. Creo que hay una coincidencia con muchos legisladores en el tema de sentarnos a hablar el tema constitucional, la reforma. Creo que es, no por el simple hecho de definir de una vez la reelección, ¿verdad? Porque va a importar mucho los autores que estén ahí o el presidente. Pero sí hay cuestiones, yo creo que el tema último del Poder Judicial mismo, ¿verdad? En un todo, desde la representación de los extrapoderes, Cámara, jurado, la organización judicial, la elección de los ministros de la Corte. Creo que estamos aplazados en la cuestión, la morosidad judicial. O sea, la reforma es un tema. El otro tema que para mí es importante es que de una vez universalicemos el derecho del adulto mayor. En el 2007 nosotros iniciamos la discusión de la pensión alimenticia del adulto mayor. Tuvimos 13 votos. Luis Neumann, Oscar González Draquefort y Ancho Ramírez presentamos en el gobierno de Nicanor ese proyecto. Se volvió a presentar y cuando yo estaba en la gobernación ya, los compañeros, y ese proyecto hoy es la panacea política, ¿verdad? Y se le dio un tinte político con el censo y con la terminología que es para los de escasos recursos o claro, de la pobreza. Yo creo que es un derecho y tiene que recibir todo, ¿verdad? Y que el Ministerio de Hacienda encuentre una forma de excluir a los adultos clase media alta, que estén activos, ¿verdad? Sí. Pero no a través del censo, ¿verdad? Que es un derecho y todos tienen que recibir, y la exclusión que venga después. Ese es un tema, y la descentralización. Sigue siendo el gobierno central mucho más ineficiente de los gobiernos subnacionales, con todas las críticas que puedan tener, ¿verdad? Pero sigue costando. La falta de control, sobre todo, diputado. Sí, ese es el principal yo creo que problema. hay exceso de control en algunas cosas, pero no quiero los pocos minutos decirte, pero te voy a resumir en algo. Un aula a la Intendencia Municipal le cuesta 70 millones. A la gobernación le cuesta 90 y al ministerio le cuesta 220 en 3 años y en 4 licitaciones. Son más eficientes los gobiernos subnacionales. En ese punto sí. Sí. Claro. Ahora, diputado, en el Partido Liberal hay un quiebre muy importante. El quiebre se da hasta ahora. Creo que este jueves es la primera vez que el llanismo no votó con cartes en la ley del impuesto al tabaco. Se abstuvo el llanismo. Se abstuvo, o sea, votó en contra. La única que votó en contra del impuesto al tabaco fue Blanca Fonseca. Blanca Fonseca. Sí. Por eso, es la primera vez que no acompañó al cartismo. Esto, cuando sea la interna, cuando resulte ganador uno de los candidatos, no va a ser fácil amalgamar. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que las bases liberales, yo estoy recorriendo el país, yo creo que las bases liberales están unidas. Hay un problema hoy que se llama la interna y hay un suceso político que fue fundamental, que es el voto por la reelección, ¿verdad? Los que votaron por la reelección por vía de la enmienda
tienen hoy un costo político altísimo en el Partido Liberal, pues es en contra de la decisión de la convención. Que es un tema que ya es público, ya es político, todo el mundo sabe, identifica a los autores. Después, fuera de eso, yo creo que no hay algo que pueda dividir al partido. Pero la interna obliga a seguir repitiendo esas cuestiones, porque a lo mejor te permite quitarle unos pocos votos más a uno que a otro, que creo que es un error. Un error porque en el momento que vivimos y una vez que se haya plebiscitado todo eso, nosotros dimos la vuelta a la página al hacer una alianza con Frente Guazú. O sea que tenemos que pensar ya en ganar la elección. Yo no me quiero quedar en la interna, a mí no me interesa ser opositor, yo quiero ser oficialista. Y ese es el concepto también que tiene la gente. La gente ya quiere ganar. Y yo creo que eso le va a unificar al partido. Porque el presidente Carter no pierde la esperanza de conseguir inclusive al llanismo activando en las elecciones generales. Pero es muy difícil que se dé, porque por más que se tenga la elección de hacer eso, por más que el llanismo quiera hacer eso, ¿cómo va a dar esa instrucción? No sé. Yo creo que es iluso el presidente de entender. Yo creo que el presidente va a seguir teniendo oportunidades en la Cámara en tal o cual proyecto, pero movilizar a la masa liberal para que vote en favor de un proyecto colorado. Pero generalmente lo más importante luego, Germán, diputado, es tener los votos en el Parlamento, porque ahí se deciden las cuestiones más importantes. Ya las masas poco o nada ya hacen cuando se aprobó un proyecto que el Ejecutivo quiera o cuando quiere alguien de la oposición o la disidencia, ¿verdad? El tema es que se habla mucho que están alquilando o comprando candidaturas a los efectos de tener exclusivamente votos a favor en el Parlamento, ¿verdad? Que es lo más importante hoy, ¿verdad? Que creo que es un error conceptual del presidente Carter. Él hubiese tratado de buscar entendimientos para X proyectos, ¿verdad? Claro. Y tratar de hablar con el Partido Liberal institucionalmente, ¿verdad? Que buscar a un sector nada más, ¿verdad? Yo creo que él podría haber tenido más éxito si, en algunas cuestiones, porque al final el presidente Carter es de corte liberal y hay algunos proyectos que podríamos entender igual, ¿verdad? Pero es un error tratar de buscar mi equipito nomás, ¿verdad? No construir. Ahora, Archo, el Partido Colorado en los últimos 25 años, en la era democrática, salvo la elección de Rodríguez y la de Cubas, o sea que en 27, 28 años, una sola vez pasó de 40%, con Cubas, Argaña en el 98. Ustedes en teoría tienen a su favor la posibilidad de ganar el 60% que siempre vota no Partido Colorado. O sea, el techo del Partido Colorado en los últimos 25 años prácticamente fue 40%. ¿Cómo van a hacer para ganar ese 60% o gran parte de ese 60% que le dé el triunfo? Teniendo en cuenta que el Partido Colorado está muy movilizado. La interna colorada tiene mucha movilidad y eso le da salud al movimiento, al Partido Colorado, ¿verdad? Mira, yo creo que en grado de movilidad el Partido Liberal no puede competir contra el Partido Colorado. O sea, yo vengo a una reunión que tuvimos 2.500 personas recién, ¿verdad? Pero son hechos aislados. Yo creo que el Partido Colorado puede mover mucha más gente. Pero ya que nos vamos a los ejemplos, Fernando Lugo, cuando fue electo presidente, no tuvo ninguna reunión multitudinaria. La única fue aquella vez que todos estuvieron por el tema de por el problema también constitucional de Nicanor. Fue la única reunión que hubo masa. Después el Ñembogueta Guazú era 500 personas, 700 personas, pero se llegó con un proyecto. Pero yo también entiendo que el Lugo marca una época en donde se puede decir de que la mayoría hoy no es el Partido Colorado, sino es aquella masa que no le vota al Partido Colorado.
Y ahí hay que ser muy inteligente, lógicamente, para poder, digamos, tener la ingeniería para unirla. Que yo creo que fue el mayor logro de Efraín. Se decía por la calle, se comentaba de que el Lugo se iba acá, que Mario iba acá y que nosotros nos quedamos aquí con 700, 800 mil votos. Pero hoy estamos todos unidos, ¿verdad? No va a haber, creo que no va a haber una tercera fuerza y eso nos da esperanza de que no hay una tercera fuerza. Ya no hay. Ya no hay. O sea, hay algunas candidaturas testimoniales, pero ya no hay tercera fuerza. Ya no hay tercera fuerza. Eso ya está hecho. ¿Vos tenés contacto con Efraín? ¿Él se va a tus actos? Hoy estuvimos, almorzamos inclusive con él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Él va a tus actos? Sí, claro que va. Las veces que podemos coincidir, hoy estuvo conmigo en Caguazú. ¿Y qué dice la gente de él, Ancho? Y en el Partido Liberal él es hoy la figura más importante, el líder más importante del liberalismo. Sí, ¿Vos le ves con chance de ganar objetivamente hablando? Sí, yo veo de que él aprende. No hay, cuando ligas, el que te pegó, no te olvidas. Él perdió, no va a cometer los mismos errores. O sea, yo no creo que haga una campaña agresiva como hizo, buscando el lado feo, malo del candidato. Yo creo que va a ser una campaña para atraer mucho más al electorado. Él va a hacer una campaña mostrando de que él es el político, que hemos fracasado con los outsiders, con los improvisados o con los empresarios venidos a la política. Que él es un hombre que vino, se puso el overol a los 18 años, vivió en el fondo de la casa de sus hermanos para estudiar, para recibirse, formó una gran familia, tiene una gran señora, tiene hijos, se recibió abogado, fue diputado, presidente del partido, senador, entiende, hoy Cuadalo, mitad de Miñandú. Yo no creo de que, o sea, él va a basar su política en eso, de que es una persona que tiene el conocimiento de la política, de los avatares de la política, pero que le conoce a la gente. Y creo que ella tiene algunos lineamientos políticos interesantes. Sí, porque lo que fue hasta ahora la campaña fue un poco agresiva. Fue agresiva de ambos lados. Y sobre todo, más que nada, Efraín hablaba mucho justamente de las debilidades del gobierno, ¿verdad? Que las tiene muchas, por cierto. Pero se basó mucho, hermano, en las debilidades, sobre todo el marzo. Así es. Sí. Lista 15 entonces, Ancho. Sí, señor. Lista 15. ¿Qué le decía a la gente que te está mirando ahí en todo el país? Y en buena cantidad de gente ahora, Ancho. ¿Qué le decís para que opte por la lista 15, digo, y no las otras listas? Bueno, que nosotros siempre buscamos la unidad dentro del Partido Liberal, lo hemos demostrado con actos, con acciones, y de que que crea en un proyecto que es genuinamente del Partido Liberal, genuinamente campesino, si se puede llamar de alguna manera, donde hay líderes muy importantes. No quiero citar a uno porque voy a olvidarme de 17 departamentos, y de que tenemos la fe en cumplir todos nuestros propósitos y que la interna nos ubicará en un buen lugar, porque el pueblo sabe que nuestro objetivo no es tan solo la interna, sino es la elección nacional, cuando queremos que la alianza gane y que el futuro presidente de la República sea Efraín Alegre. Lista 15. Lista 15. 15 de abril entonces, Ancho. La quinceañera. La quinceañera. Hay mucho. La quinceañera. Gracias, Ancho, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Patricia. Bueno, vamos a hablar de Patty, de las hamburguesas Patty, que en 1960 nacieron en Argentina y su éxito fue tal que durante muchos años nadie hablaba de hamburguesas, eran simplemente Patty. La hamburguesa número 1 ahora llegó a Paraguay. Las hamburguesas Patty están hechas con pura carne 100% seleccionada, son únicas en sabor y las de menor contenido graso del mercado. Patty te cuida, son libres de gluten y te asegura la máxima calidad. A la vuelta de la pausa vamos a compartir con el senador Julio César Velázquez. Pausa y volvemos.
Bueno, Patricia, el senador Julio César Velázquez se candidata para reelección. La reelección, sí, la reelección en la Cámara de Senadores, una lista más, pero él apoya la candidatura de Mario Edu Benítez, senador. Buenas noches. Julio? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Germano, hola Patricia, un gusto saludarles. Nosotros estamos planteando un movimiento nacional que le denominamos 11 de septiembre y estamos acompañando la candidatura de Marito a la presidencia, porque creemos que es la opción que mejor representa los intereses del partido en este momento. ¿Y tu lista es 11, Julio? Mi lista es 11 y tenemos candidaturas en varios puntos del país, fundamentalmente en Capital, donde el compañero Miguel Sosa es el que está encabezando una lista de diputados. Él es presidente de la seccional Colorada número 22. Ahí le vi a Miguel, está por ahí, ¿verdad? Sí, Miguel está ahí. Está por ahí, ¿dónde está Miguel? Vino. Parate, Miguel, a ver si le podemos tomar, Mauria. Ahí Miguel. está Miguel Sosa. Él es Parate, para parate, la Miguel. Suriano, ¿verdad? Ahí está. Actual parlasuriano y Ahí está. decidió candidatarse a la diputación en Capital. Diputación en Capital. En Central tenemos lista de gobernador, a diputado que encabeza el compañero Enrique Pereira, Junta Departamental Parla Sur, y así en varios departamentos, Concepción, Pedro Juan, Bajo Chaco, Boquerón, Cazapá, y en Bucú y en Alto Paraná. Alto Paraná. Julio, tú, bueno, digo el 11, Patricia, cuando el Colorado ve el 11, es como el 18 para el Partido Liberal. Exactamente. ¿Viste el 18 del Partido Liberal? Claro. Vos le decís 11 y ya sabes, no, es que le está diciendo mi cumpleaños el 11 de abril. Te está diciendo el 11 del... Claro, Así, o sea, tu lista y tu foto va a estar con el 11. Nuestra lista va con el 11 y la foto de las diferentes candidaturas aparece con el 11. Bueno, Julio, vos sos un experto en estas líderes electorales. Siempre fuiste el operador principal de dos candidaturas que yo recuerde, la de Castiglioni en el 2007 y la de Horacio Carte en el año 2012-2013, donde bueno, llegaron a la presidencia de la República. ¿Cómo ves la elección? ¿Cómo ves tu campaña? Bueno, nosotros, la campaña del movimiento del 11 de septiembre, nosotros estamos muy entusiasmados. Creemos que vamos a tener un muy buen resultado y que vamos a llegar a los objetivos que nos estamos proponiendo. Y en el tema presidencial, yo, al menos por lo que siento en la calle, creo que Marito tiene todas las chances de ganar. Va a depender, evidentemente, vos tenés mucha experiencia en esto, Germán, también. Antes la elección se repartía más en la semana de las elecciones y el día D. Hoy, gran parte de la elección se decide en el día D, que es la movilización y el control electoral. Si Marito llega a cumplir esos dos pilares importantísimos del proceso electoral, yo creo que Marito va a ganar las elecciones. ¿Y está como para cumplir? Creo que sí. No, creo que están afinando todos los detalles. Les suelo escuchar a sus voceros decir que tienen todo preparado y nosotros sentimos también que eso es así. En algún momento se le escuchó hablar a ellos de fraude. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones que hicieron algunos miembros de Colorado de hablar allá, abrir paraguas ya y hablar de fraude en caso de que haya, no vamos a permitir? O sea, tiene que ver con un mensaje también. Nosotros, los colorados en particular, y el que tiene el interés de que el partido siga en el gobierno, no puede plantear bajo ninguna circunstancia el fraude. ¿Por qué? Tenemos la experiencia del 2008. Hoy le escuchamos a Nicanor hablar del traidor de Tomo y Lomo y compañía. Pero uno de los grandes responsables de la caída del partido es Nicanor, porque forzaron un resultado que traído de los pelos. Mi hermano Blas fue apoderado general y él en estos días me volvió a comentar de que había actas totalmente averiadas en esa elección del 2008. Claro, de Castiglioni y Blanco Avelar. Castiglioni y Blanco Avelar. Fíjate nomás, se hace un repechaje en Barrio Obrero, en la famosa seccional 18, y Castiglioni gana por 600 votos, teniendo de PC un ministerio o un ente en cada cuadra de la seccional 18. Pero hubo ese tufo de fraude.
En las internas votaron 813.000 personas y a Blanca le votaron 570.000. Es decir que, ¿qué pasó con 250.000 colorados? O se quedaron en la casa o salieron a votar a Lugo. ¿Y por qué no podría ocurrir ahora lo mismo? Yo no digo que no pueda ocurrir, pero sería criminal y suicida. Aquel que piense que ganar de cualquier forma, no importando la voluntad popular, yo hoy te firmo que el partido pierde el gobierno. Julio, vos estás terminando un periodo parlamentario y te candidatas para uno nuevo. ¿Qué quedó pendiente y qué harías en el nuevo periodo? ¿Qué la gente, si ahora te está viendo y te escucha, va a decir, bueno, ¿qué le decía a esa gente? ¿Qué proyecto concreto? Nosotros con el equipo tenemos 2 o 3 ejes fundamentales. Primero, creemos en la universalización de la pensión de la tercera edad. Hoy la pensión de la tercera edad es una ley que salió, una ley que surgió del Parlamento, que Lugo vetó en su momento y que el Parlamento se ratificó. Pero lastimosamente cayó otra vez en un campo donde se produce mucha discriminación. Mucha gente que necesita la pensión no recibe y mucha gente que no necesita recibe. Entonces, de una vez por todas, saquemos los mecanismos de discriminación y universalicemos la pensión. Ese es un eje que vamos a trabajar. Yo sé que se va a necesitar más dinero para eso, pero creo que se puede conseguir, en primer lugar. En segundo lugar, estamos trabajando con un grupo de senadores el tema de asegurar el presupuesto de la salud. Ya para el cáncer hemos planteado un proyecto de ley por el cual el Fonacide que va a salud sea utilizado para dotar de medicamentos a los pacientes con cáncer. El cáncer, Germán, es una palabra maldita que produce un daño espiritual, emocional en la familia y produce un quiebre económico en la familia. Lo mitago vende y televisor y curera entero y electrodoméstico para solventar un tratamiento. Imagínate, uno se tiene que hacer sesiones de quimioterapia cada 8 días. 7 millones de guaraníes a la tipo ganar sueldo mínimo. ¿Cómo va a aguantar eso? Entonces estamos trabajando. Y el gran capítulo que tenemos es asegurar el presupuesto de salud, que de una vez por todas demos el paso hacia llegar a los promedios latinoamericanos de inversión en salud, que llegue a la... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo nomás. Nosotros creo que gastamos $170 por habitante año, mientras el promedio latinoamericano está en 550, 570. Entonces yo creo que eso vamos a seguir trabajando. Nosotros, desde que yo estoy en el Parlamento, con Martín Chiola en su momento, cuando estuvo vivo, con Desiree Masi, yo y otros colegas, siempre estamos trabajando por dotarle más presupuesto para la salud. Ahora, de vuelta le hemos dado aumentos al sector salud, que escuchamos que la ministra pide que se eliminen los aumentos en educación y salud. Y yo creo que hay que seguir luchando para que la salud sea totalmente gratuita en el Paraguay. ¿Por qué cruzando la frontera es tan... En Brasil el sistema único de salud es impresionante? Por el nivel de inversión, Germán, sencillo. Argentina gasta $1.200 por habitante. Creo que el Brasil está en $800, nosotros con 170. Ese nivel de inversión nada más ya es suficiente para que te des cuenta de que en el Paraguay necesitamos invertir absolutamente el triple, 5 veces más en la salud. Mientras sigamos teniendo niveles de inversión tan bajos, no hay ministro ni autoridad que pueda solucionar el problema mientras no haya una decisión política clara de meter mucha plata en salud. Y también los niveles de inversión en operadores políticos también tienen mucho que ver también eso, independientemente. ¿Qué tiene que ver el operador político con la partida presupuestaria para la dotación de medicamentos? No tiene nada que ver. Si vos en el presupuesto... Lo que pasa es que se crean rubros para operadores políticos, para cargos administrativos, y no se compran medicamentos porque ese rubro tiene que ir para el salario de un nuevo operador. Teóricamente este gobierno pues, es el que menos operadores políticos metió, pero si vos mirás su nivel de inversión es el que menos invierte también. Entonces no tiene relación eso. Además el nivel de personal,
Se habla mucho del personal de los funcionarios públicos, de 200 y tantos mil funcionarios públicos. 270. De los cuales 80.000 son maestros, 40.000 hoy son policías, 40.000 personal de blanco. ¿Cuántos ya tenés ahí? Es decir, que los operadores políticos es lo mínimo, no es lo importante. A pesar de que tenemos 40.000 funcionarios de salud, necesitamos ampliar esa brecha. Yo te voy a dar un ejemplo nomás de lo que pasa en el departamento central. Vos tenés comunidades como Capiatá, Ñemby, tenés Areguá o Itagua. Hoy necesitas un puesto sanitario en los barrios populosos. Ya no es suficiente solo tener el hospital del distrito. Fíjate que salir de una compañía de Itagua e irte al hospital distrital, te expones a inseguridad, te expones a que te asalten, te expones al costo. Entonces el ciudadano necesita que los servicios lleguen en las comunidades, en los barrios. Y hoy salud tiene que empezar no solo a pensar, a pesar de que necesita. Yo me pregunto, ¿cómo hoy no puede Ciudad del Este, Encarnación, dos capitales departamentales, no tener un hospital de cuarto nivel del primer mundo? Itaipú, ¿por qué no puede hacer un hospital? Yacyretá, inclusive yo recuerdo con Juana Fara cuando estábamos en campaña, Rizú creo que donó una propiedad para un hospital en Encarnación y teóricamente la EBI iba a ser. Hasta hoy no lo hizo. Encarnación y Ciudad del Este necesitan hospitales de primer nivel. Y yo creo que además de eso hay que llegar con la salud en los barrios. No hay otra. ¿Por qué? Porque la gente, estas comunidades se han poblado tanto y la gente hoy necesita que el servicio esté cerca de su casa. Bueno, Julio, ahí tenés la cámara. ¿Qué le decía a la gente que te ve de que voten por tu lista 11, el 17%? El 17 de diciembre los colorados vamos a tener la brillante oportunidad de dar término al modelo cartista. Yo creo que los colorados no podemos permitir esta afrenta que hizo Cartes con la dirigencia del partido. Y de nuestras manos está. La voto lo mitando ye pesa y la voto coñe conta 1 a 1. Hañan erejego depende, ya ñeja a llegar, ya mombaretela añan de partido, hañamos manda llegar el año de partido. Entonces, ore, como movimiento 11 de septiembre, Yure PM, ya apoya Marito de la presidente, candidato a presidente por la lista 1, haña votar la lista 11 de punta a punta para tener la real representación de la dirigencia de base en el Parlamento Nacional. Gracias, Julio. Gracias, Germán. Gracias, Patricia. Un gusto saludarles. Gracias, Patricia. Bueno, siempre es un placer, Patricia, compartir con colegas y amigos, podemos llamarle. Sí. O amigos y colegas. Las dos cosas, porque nos conocemos hace años. Acá ya nos trajo su tarjeta de invitación para la boda. ¿Se casa? La tarjeta de invitación de... Sí, acá está. De uno de nuestros invitados. De uno de nuestros invitados. Pero aclaren que no nos casamos Alfredo y yo. Y que no es el tema tampoco del análisis. No, pero ¿cómo está acá nomás para que la gente sepa? ¿Qué tal, Camilo? Sepa? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Germán, Patricia, Mengo? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Qué tal, Mengo? ¿Cómo estás? Hola, Gemay. Hola, Pati. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Camilo. Lo bueno con ustedes es que yo no tengo que hacer preguntas. Le ponemos el habilitado micrófono nomás. Habilitado micrófono. Bueno, la pregunta que me hacen en todos lados, yo ya le digo, no sé. ¿Quién va a ganar? Pregunta a la gente. Seguro que ustedes también le preguntan. Sí. ¿Quién va a ganar? Y le mentimos como vos. Nadie sabe. Pero ¿cómo está la tendencia, Mengo? No sé porque son elecciones muy reñidas. La ventaja que, según las encuestas, algunas encuestas, le daban a Marito, se fue acortando, obviamente, y no sé qué plus le puede dar el mayor caudal económico que va a tener Santi Peña en el tramo final de la campaña. Y hay otro elemento que hablábamos antes de comenzar el programa con Camilo, que es interesante de analizar. Un alto porcentaje de encuestados que dicen no sabe, no responde, no quiere contestar,
no sabe si va a votar o está indeciso, ¿verdad? Y la experiencia de las encuestas internacionales recientes nos muestran que allí está un subgrupo de encuestados enigmáticos que los sociólogos tienen dificultades en identificar, que de repente definen de un modo inesperado unas elecciones que tenía una cierta tendencia en las encuestas previas. Yo después de las últimas elecciones municipales, en donde en la boca de urna, que no falla en ningún lugar, en los Estados Unidos, ahora que estuvo bien complicadas las elecciones el año pasado, igual las bocas de urnas estuvieron en el lugar. Cuando se equivocó con Mario Ferreiro, ganaba por 6, 7 puntos Arnaldo Samaniego, Sí. terminó ganando Mario Ferreiro creo que por 9. O sea, se equivocó casi 20%, es muchísimo. ¿Qué opinas vos, Camilo? ¿Cómo va a ir la cosa? Bueno, hay dos partes. El tema de las encuestas y cómo las encuestas están en cuestionamiento, no solamente a nivel local, sino que a nivel mundial en los últimos tiempos. Y ojo que no porque hayan errado tanto las encuestas, porque hay algunas cuestiones que generaron confusión. Por ejemplo, decían, ¿cómo es posible que las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton y ganó Donald Trump? Ganó Hillary Clinton. En voto popular ganó Hillary Clinton, Por no se casi 5 equivocaron. millones de votos. Claro. Después decían en España que ganó nuevamente, es que ganó y solamente el margen de error fue el que se fue ajustando hacia arriba y hacia abajo. O sea, aquí en Paraguay sí hay una situación crítica, porque en realidad nosotros no tenemos ningún tipo de regulación, ni pública ni privada, sobre las encuestas. Es un problema profesional eso, porque mira, salí del campo de la política y andate al campo comercial. Si vos no podés confiar en aquellas empresas que hacen medición, que hacen encuestas, las propias empresas que tienen que apostar publicitariamente en un canal, una radio, tampoco tienen confianza. O sea, hay un problema en Paraguay de deterioro de confianza crítico en relación a las encuestas. Pero por otro lado, hay un problema metodológico también. Yo vengo del campo de la sociología y hay un problema. Ahora hay una reflexión con relación a cómo se están encarando. Las últimas bocas de urna de 2015 se encararon mal. Vos sabés, Germán, que una sola boca de urna acertó el resultado. Me dicen, la que se publicó en el canal tal... No, eso fue un margen de error. Una boca de urna que hicieron los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional con un profesor brasilero que vino a entrenarles. No, era para publicar y dieron exactamente el resultado, 7% de diferencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían una metodología experimental donde estaban ajustando. Bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Lo cierto y lo concreto, ¿por qué digo esto? Todas las encuestas que se están publicando, algunas a mí, sinceramente, no me merecen credibilidad. Perdí credibilidad por la forma que se están manejando, que se publicaron en los últimos tiempos. Con relación a la encuesta del diario ABC Color, del señor Francisco Capli, conozco sus encuestas, creo que le puede gustar o no gustar a la gente, pero él hace con bastante rigor. Él no tergiversa sus números. Esos números que publicó son reales. Creo que Mario Abdo Benítez hace bastante tiempo tiene bastante más popularidad, tiene bastante más simpatía. Dicho eso, si uno analiza toda la segmentación de la encuesta, va a ver que hay un porcentaje tan alto de gente que dice no sé, está indecisa, y otra gente que dice a ninguno, que da el 20%. O sea, la diferencia entre Mario Abdo Benítez y Santiago Peña, que es de un 10%, queda difuminada con ese 20% que todavía no confiesa a quién le va a votar. Con lo cual, a pesar que Mario Abdo evidentemente tiene mayor simpatía, mayor arraigo, mayor popularidad, incluso se ve mucho más militancia en las seccionales, así activismo genuino, no empuje. Mirá que en el Partido Colorado, un partido que llegó al poder el 13 de enero de 1947 y construyó este país a su imagen y semejanza, el oficio de poder es tan grande que yo no sé si 10 puntos van a hacerle a Horacio Cartes entregar las elecciones así como están. Por lo cual, para mí, Mario Abdo es más popular, tiene más simpatía, pero hay un empate técnico. ¿En qué consiste el empate técnico? El poder establecido y la inercia del poder, además de los medios bastante abundantes que tiene Cartes, pueden hacerle dar la vuelta a las elecciones. Dos elementos te voy a decir, Emadi, que me parecen interesantes. Uno a favor de Marito y otro a favor de Santi. A favor de Marito está la presunción, absolutamente empírica y subjetiva, de que de ese grupo de los que no quieren contestar o se quedan callados, no saben, no responden, es probable que Marito tenga más votos potenciales allí que Santi. Porque el que está jugado por Santi no tiene problema en decirlo. Pero los funcionarios públicos, los que dependen de alguna manera
y quieren votar por Marito, a lo mejor se quedan callados. Quizá allí haya una posibilidad de obtener mayores votos para Marito. Lo otro es lo que me dijo antes de comenzar el programa el doctor Julio César Velázquez. Me señaló un dato de la encuesta de Capli, que le llamaba mucho la atención que en Asunción gane Santi, cuando en Asunción Marito le ganó a Liana. Sí, en aquel entonces. En aquel entonces. O sea que, ojo, Asunción es un Pero núcleo... acordate que Asunción es el feudo de Marito, Pedro Aliana es de Pilar y Santi es como quiera, pero más... es también un voto crítico, con mayor tendencia a la disidencia. Por eso digo, un elemento a favor de Marito, otro a favor de Santi, la misma confusión que persiste, ¿verdad? Que la vamos a dilucidar a esta hora del 17 de diciembre. Mira, hay un dato más solamente con respecto al tema de las encuestas que a mí me parece un poco volátil con relación a la composición del voto de Santiago Peña. Santiago Peña creció muchísimo en los últimos tiempos, en la última semana. Eso es categórico, innegable eso es. Creció mucho en el segmento juvenil y tiene mucho más popularidad en el segmento juvenil que en el sector adulto. Ahora bien, el Partido Colorado y sus internas tiene una gimnasia electoral que hace que la gente más mayor tenga más hábito y más disciplina para irse a votar. Yo no sé si ese muchacho de 20 años se va a levantar para irse a votar. Hay otra cosa, Camilo, con lo que decís. Marito en el único segmento, según las encuestas que gana, esas casi todas dicen la misma, es la clase media alta y alta, que es la clase que se nota cuando hace ruido. O sea, cuando la juventud del barrio republicano o del barrio Santa Ana decidió votar por uno de los dos candidatos, es difícil que la gente se entere. ¿Por qué? Porque el ruido que puedan hacer es muy bajo con respecto al ruido que hace la clase media alta o alta directamente. Entonces, pero tenemos un informe sobre las elecciones, a ver si podemos ver el informe, Mauri. Urnas, tintas, cintas, sobres, expedientes electorales, conexión a internet, miembros de mesa, veedores, observadores y votantes. Todo listo para las próximas internas, las primeras simultáneas de cara a unas generales. Sí, las elecciones internas simultáneas para evitar así el conocido doble voto. Serán el próximo 17 de diciembre y están a cargo de la organización de los tribunales electorales de cada partido, movimiento o concertación en conjunto con la Justicia Electoral de la República del Paraguay. En total, están habilitados a realizar internas 24 partidos políticos, 22 movimientos políticos y 5 concertaciones en todo el país. Las 18 alianzas habilitadas no recurren a internas. Los artículos 36 y 58 del Código Electoral paraguayo establecen que los partidos políticos son los encargados de sus padrones. Con esto, el TSJE se excusa para la intervención y saneamiento de cada padrón. El problema, entendemos, es endémico, ya que el 40% de los habilitados para votar tienen 2 o 3 afiliaciones. En total, 1.600.000 habilitados. En los dos partidos tradicionales están el 87% de estas personas en situación irregular, 800.000 en la ANR y 600.000 en el PLRA. Las votaciones se harán para elegir a candidatos a presidente y vicepresidente de la República, a gobernadores, senadores y diputados, y así también parlamentarios del Mercosur, los cuales pugnarán en las elecciones generales del 2018. El TREP. La denominada transmisión rápida de resultados preliminares, o TREP, es el resultado de la transmisión de los primeros resultados, aún no oficiales, aunque hasta hoy los resultados transmitidos por el TREP 2 o 3 horas después de cerradas las elecciones no se han equivocado si comparamos el resultado final de cada elección. El TSJE transmitirá a través de los sistemas los resultados electorales preliminares de los dos partidos tradicionales, ANR y PLRA. Estarán involucradas unas 1.000 personas. Y se tendrá un panorama decisivo entre las 21 y las 22 horas del día de la votación. Yo creo que nosotros con certeza para las 10 de la noche vamos a poder decir con un altísimo margen de certeza, tanto en el Partido Colorado como en el PLRA, y se hace en forma simultánea, no se hace primero uno y otro, así que la información fluye en forma simultánea.
para las 22 horas con certeza. Tal vez un poco más temprano, pero no quiero apresurarme tanto porque siempre le estoy metiendo presión a nuestra gente de informática, pero creemos que para esa hora con tranquilidad se va a tener los resultados. ANR y PLRA. La ANR tiene habilitado en el padrón a 2.309.098 afiliados, mientras el PLRA tiene a 1.362.604 afiliados habilitados para votar. La ANR habilitará 7.703 mesas en 460 locales de votación. El PLRA instalará 4.579 mesas receptoras de votos en 478 locales de votación a nivel país. Igualmente se habilitarán locales y mesas de votación en 4 países del exterior para ambos partidos, en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. El voto en casa no estará habilitado en estas elecciones, no así las mesas para el voto asistido y el voto preferente. Las elecciones se harán el domingo 17 de diciembre y las puertas estarán abiertas a la ciudadanía desde las 7 horas hasta las 17 horas. Bueno, ¿cuál es tu expectativa, Mengo? A ver, las tengo por la curiosidad de saber quién va a ganar, pero no las tengo en el sentido de que algo pueda cambiar a mediano plazo en la política paraguaya. Desde los ojos de la oposición, que también tiene sus internas, pero está mirando con muchísimo interés lo que pasa en el Partido Colorado, en realidad no hay mucha diferencia con que gane uno u otro. Sí hay un abrazo republicano, da igual que el ganador sea Marito o sea Santi. La expectativa se da en lo que decía Camilo, si es que hay una especie de empate y hay un fraude. Hay un fraude. Es de suponer que el fraude puede venir de un solo lado, ¿verdad? Vamos a suponer que Marito gane por unos pocos miles de votos, como ya ha sucedido en algunas elecciones, y se fuerce desde el gobierno una trampa electoral de algún modo. Allí hay que fijarse en lo que está pasando hoy en día en Honduras. Honduras. Que no sabe quién es el presidente hasta ahora, y hay un caos, y hay toque de queda, y hay un país... Se suspenden las garantías constitucionales. Sí. Y eso puede ser un problema. Una división de ese tipo del Partido Colorado sería el peor escenario para el Partido Colorado, para la política paraguaya y, paradójicamente, quizá el mejor para la escuálida oposición. Camilo, tenemos 2 candidatos jóvenes. Marito tiene 46 años, Santi Peña tiene 39, o sea que están ahí nomás, muy jóvenes los dos. Me decía un amigo mío, medio parecidos los dos. Sí. No son muy distintos los dos. Sí. Uno tiene habilidad técnica, el otro tiene habilidad política. Me preguntaba un amigo, ¿y qué pesa más en el momento de la elección? ¿La habilidad técnica o la política? Y yo le decía, hay grandes políticos que tenían habilidad política y casi nula técnica y fueron grandes presidentes. Un solo ejemplo te doy, Ronald Reagan en los Estados Unidos. 8 años presidente de los Estados Unidos, 8 años gobernador de California, el estado más grande de los Estados Unidos. Y hay otros ejemplos también. Entonces, dentro de ese mundo y dentro de esas posibilidades, ¿cómo ves que la gente va a llegar al día de la votación y va a decir, me gustan más las habilidades técnicas que las habilidades políticas? Es que se plantea como una cuestión así muy contrapuesta, lo técnico versus lo político. Yo les tuve en distancia corta a los 2 candidatos en Radio Ñandutí. Le tuve como entrevistados 1 hora y media hablando mano a mano con Santiago Peña, 1 hora y media hablando mano a mano con Mario Abdo Benítez. Tengo que decir que cambié mi valoración, no ética ni moral, sino que en cuanto a la capacidad y la performance de ambos. Tengo que decir que me sorprendió Santiago Peña. Tiene mucha habilidad política para manejarse ante la interpelación así muy directa. Yo le pregunté de todos, del tema del contrabando de cigarrillos, cómo podría financiar esas actividades terroristas, y se salió muy bien. No eludía, no escapaba a ninguna pregunta, ni por más amenazante que sea, con relación a ese tema de su autonomía o independencia si fuera electo presidente. Y me sorprendió Mario Abdo Benítez
la tosquedad con la que respondía a algunas cuestiones. Tengo que confesarlo. Me da la impresión que Mario Abdo Benítez es el hijo de esa antigua oligarquía política del Partido Colorado. Es la nueva generación. Y que dice él, yo tengo apellido, tengo alcurnia, soy de familia colorada y de alguna manera yo tengo que heredar este puesto. Y Santiago Peña es el típico oportunista trepador que sabe ubicarse y no tiene escrúpulos. Por eso, ojo, me parece que nosotros no le estamos valorando a Santiago Peña como un político sumamente habilidoso, muy rápido y que no tiene ningún problema en quedar como imbécil ante el público si eso le permite trepar y escalar. Pero una vez llegado a su objetivo, me da la impresión que no va a tener ningún tipo de escrúpulo de afilar la navaja y cortar el cuello que le esté molestando. Es mi impresión. Entonces, ¿qué es lo que digo con respecto a eso? Yo no creo que la gente diga o el político o el técnico, porque la gente mayoritariamente, cierto que la gente no vota toda la gente igual, pero mayoritariamente vota más por pasión, por adhesión, porque me gusta o no me gusta, me cayó bien, me cayó mal. Y hasta ahora lo que Santiago Peña consiguió es navegar en aguas muy turbulentas. Mira, el principal activo de Santiago Peña es ser el candidato del presidente de la República, en el sentido que tiene todo el aparato oficial, toda la plata, todo el apoyo, etc. Pero también es su principal problema, porque el voto contra Santiago Peña es contra Cartes en realidad. No es por Santiago Peña, es contra Cartes. Dicen, este es el títere. Santiago Peña consigue superar eso y puede llegar a dar ese zarpazo en los últimos días. Entonces, ¿cómo va a llegar la gente en los próximos días? Y va a llegar con ese voto de pasión. Yo no sé si Mario Abdo va a conseguir acumular todo ese voto de pasión. No quiero tener mucho, Germán, yo sé que vos conocés el mundo político, pero quiero simplemente relatar desde el 89 hasta ahora cuándo se le ganó a la estructura. Se le ganó a la estructura cuando se consiguió construir un relato contrahegemónico, de confrontación, alternativo. Argaña le enfrentó a Guamossi, y todos sabemos hoy en día que a Argaña se le robaron las elecciones. Lino Oviedo, sin estructura dentro del partido, ganó las elecciones, porque confrontaba y era un modelo alternativo. Todos aquellos candidatos que vinieron y dijeron, yo soy diferente nomás, pero no se diferenciaban en el fondo, terminaban perdiendo a última hora. Y Mario Abdo no se diferencia de Santiago Peña. Pero yo le preguntaba, decime, ¿qué van a hacer con respecto al tema de los impuestos? Ambos dicen, los impuestos no se tocan. Paraguay es competitivo así como está. ¿Qué van a hacer con el tema de la fuerza de tarea conjunta? Vamos a dejarla así mismo y vamos a andar más. ¿Qué van a hacer con respecto al tema de las deudas? Y nosotros tenemos que seguir porque es la herencia del gobierno, decía Mario Abdo. Y Santiago Peña decía, es la palanca para el desarrollo. O sea, los dos tienen exactamente la misma perspectiva política. Allí es donde yo no sé si el Colorado, habituado a votarle al caballo del comisario, al caballo ganador, a aquel que muestra fuerza y peso, va a irse por una fotocopia y no se va a ir por el original. Ahora, doctor Mengo, el hecho de que Santiago tenga un antecedente liberal de hasta hace menos de un año por ahí más o menos, ¿podría también perjudicarlo en un porcentaje alto o mínimo? Te pongo una imagen que te va a responder. Ustedes recordarán las circunstancias apresuradas, improvisadas en que se dio la afiliación de Santi Peña en aquella convención colorada. Cuando él apareció de golpe y le dijo a Cartes, yo quiero formar parte de esta historia, ¿verdad? Y allí mismo le pusieron el pañuelo colorado y le hicieron firmar la afiliación. Y atrás, mirando entusiasmados, estaban Javier Zacarías Irún, Aliana, Lilian Samaniego, Afara. Y se escuchaban los comentarios entre ellos. Y había uno, creo que era Javier Zacarías Irún, que decía, coñame, pues. No, Afara fue el que dijo. Aprendió rápido Y otro dijo, ya tiene discurso colorado. Y tenía 15 segundos de antigüedad colorada. Aprendió rápido, yo creo que sí, que lo que dice Camilo es cierto. Ha tenido una cierta plasticidad que no es tan fácil de tragar para el colorado tradicional, ¿verdad? Y además, cuesta digerir esto de que era liberal. Pero los colorados son tan adaptables a las circunstancias, tienen tanta vocación de poder que se han tragado atrás. O sea, yo nada lo que venga. Sí. Y lo otro también es cierto. El discurso de ambos es muy ordenadito, muy educadito, muy modernito, pero muy igualito, ¿verdad? Y probablemente a Marito le falte esa
vocación del líder político, del caudillo colorado que despierte pasión, que despierte emoción. Yo no veo a nadie lagrimeando de rabia o de alegría cuando habla Marito. Su discurso uno lo analiza desde el punto de vista de la estructura política y es impecable, impecable e idéntico al de Santi en el fondo, pero no te despierta esa pasión que es la que te hace a veces movilizar multitudes para ganar una elección contra una estructura. En eso estamos, entre un candidato que lleva una pesada mochila de su antecedente liberal y otra más pesada de ser una especie de títere del gobierno Cartes, y otro que es la renovación, pero una renovación con aspecto algo oxidado, ¿verdad? Vamos a una brevísima pausa y continuamos. Bueno, vamos a hablar antes de las hamburguesas Patty, que nacieron en 1960 en Argentina. Su éxito fue tal que durante muchos años nadie hablaba de hamburguesas, simplemente se referían a Patty, eran simplemente Patty. Las hamburguesas número 1 ahora ya están en Paraguay. Estas hamburguesas están hechas con pura carne 100% seleccionada, son únicas en sabor y las de menor contenido graso en el mercado. Patty te cuida, son libres de gluten y te asegura la máxima calidad. Breve pausa y volvemos. Camilo, vamos a ir al 2018. Abril, sí. 22 de abril de 2018, elecciones nacionales. Vamos a decir que gana uno de los dos, ¿verdad? Porque está uno de los dos candidatos colorados contra Alegre, que es probablemente... Te va a enojar contigo, Carlos Mateo, por eso mismo que está diciendo ahora. ¿Qué vamos a hacer? Te aviso bien. Contra el candidato liberal. Contra el candidato liberal. ¿Cómo ves ese escenario? Mira, yo creo que el Partido Colorado tiene dos muy buenos candidatos. Dos buenos candidatos, digo, ¿a qué me refiero? Como producto electoral, como producto del marketing político. No estoy haciendo una valoración ética, moral, ni tampoco una valoración de su programa político. Estoy diciendo como producto de venderse al electorado. Los dos son muy buenos. No son personas ya mayores vinculadas a la vieja política. Mario Abdo es el hijo de quien fuera secretario privado de Stroessner, pero eso la mayor parte de la población paraguaya ya casi ni registra. No, eso. El hijo de Omar Torrijos también fue presidente. Y sí. Bueno. Por ejemplo. Sí. Entonces, eso tampoco pesa en contra de Mario Abdo Benítez en este momento. Y del otro lado tenemos al que probablemente gane las internas del Partido Liberal, Efraín Alegre. Digo probablemente porque todas las encuestas indican, es el presidente del partido, maneja toda la estructura del partido y compañía, como el más político de todos los candidatos. La sociedad paraguaya, a pesar de lo que uno pudiera considerar, las personas que trabajan en prensa o la gente que está en política y creen que toda la población paraguaya está metida en política, en realidad la mayor parte de la población paraguaya está por fuera del mundo político. Está viviendo su vida cotidiana, tratando de sobrevivir, ve novelas, ve fútbol, baila música tropical, está en otro mundo. Y ese sector, que es mayoritario en el Paraguay, rechaza a la política, es antipolítica. Si se moviliza para ir a votar, busca alguna alternativa que esté lo más alejado de lo político tradicional, al punto que en los últimos años, las últimas elecciones, todos los que ganaron fueron los llamados outsiders, aunque en el fondo esa figura outsider es más marketinera que otra cosa en este momento. Pero Cartes no venía del mundo político, Lugo no venía del mundo político, Mario Ferreiro no venía del mundo político, prácticamente nadie de los que ganó venía del mundo político. Vos decías en la pausa un dato que es el dato aritmético, estadístico, que es cierto que el Partido Colorado, desde las primeras elecciones relativamente libres, digo relativamente libres las elecciones de Guasmos y en adelante, no considero la elección de Andrés Rodríguez, que fue postdictadura muy posterior nada más, nunca el Partido Colorado tuvo más del 40%, exceptuando una vez, cuando se tiene que unificar la chapa y Cubas Grau reemplaza a Lino Oviedo y Argaña compone la chapa, ¿verdad? Fue la única que el Partido Colorado superó el 50%. Y es cierto también que la oposición desde el año 2000, que gana con Yoyito Franco una elección nacional para la vicepresidencia, siempre en todas las elecciones, incluso en las municipales, cuantitativamente sumadas, siempre eran más votos que el Partido Colorado. Entonces uno diría, bueno, pero entonces si el Partido Colorado nunca ha superado el 40%, solamente en el 98 superó, y la oposición tiene más votos, ¿significa que ahora ganaría?
No, no necesariamente. Hay dos elementos que hay que considerar. Primer elemento, desapareció por completo aquellos sectores offshore del Partido Colorado. ¿A qué me refiero offshore? Aquellos agrupamientos que permitían la fuga, capturar la fuga del Partido Colorado. El fenómeno Lino César Oviedo, que en 1997 se instala con mucha fuerza en Paraguay, que después sale del Partido Colorado y forma el UNAC, ¿duró cuánto tiempo? Estamos hablando de casi 15 años. Desapareció. No tenés un UNAC que capture votos colorados. Mirá que Blanca Ovelar tuvo en torno al ¿cuánto? 34-35% cuando perdió con Lugo. Y el UNAC tuvo en torno al 20-22%. O sea, el voto culturalmente colorado era más del 50%. Hoy no tenemos esa fuga. Es cierto que tampoco tenemos una fuga por la izquierda para la oposición. Claro, hay una sola mano. Sí, pero ¿cuáles eran las fugas que tenía anteriormente la oposición antes de que aparezca el fenómeno, entre comillas, y abro todas las comillas del mundo, izquierda? Las fugas siempre venían por la derecha o la centro derecha. El Encuentro Nacional, Patria Querida, un partido católico, el UNAC, desaparecieron eso. ¿Quién es el partido que representa más claramente en Paraguay esa vocación de poder de las élites económicas dominantes en Paraguay? El Partido Colorado. El Partido Colorado es capaz de atraer voto independiente vinculado a aquellos sectores que antes le votaban a Patria Querida o al Encuentro Nacional. Por eso es que yo no me animo a decir que simplemente por el cálculo aritmético la oposición va a ganar. Tiene un candidato que si llegara a ganar Efraín Alegre no es el mejor candidato que podría haber tenido la oposición. Es claro eso. Y el Partido Colorado tiene enfrente a dos jóvenes que pueden romper la barrera de voto del Partido Colorado. Pueden llegar a tener más votos ellos que sus propias listas parlamentarias. Entonces, dependiendo de cómo se resuelvan las internas del 17 de diciembre en el Partido Colorado, la suerte de la oposición va a estar echada un lado a otro lado. Lo que decía Mengo hace rato. Si el 17 se pone en cuestión la legitimidad del resultado del Partido Colorado, la oposición tiene por lo menos un 30-40% del camino allanado. Si no, y se abrazan, el Partido Colorado va a ser un adversario formidable y dificilísimo de derrotar. Mengo, ¿vos qué pensás para la Yo creo que el Partido Colorado es favorito a ganar las elecciones del año que viene. No comenzar por allí sería desconocer toda la historia política paraguaya de los últimos 70 años, ¿verdad? Ahora, hay algunas cosas que están cambiando con respecto a los años anteriores. Nosotros tenemos una composición poblacional muy curiosa. El número de paraguayos y paraguayas afiliados a un partido político es de los más altos del continente, quizá del mundo. O sea, ningún país tiene tanta gente afiliada, ¿verdad? De hecho, el Partido Colorado es el partido más grande del mundo, sí, en porcentaje. En porcentaje. Yo hice una vez el cálculo y en China tendría que haber un partido que tenga 350 millones de afiliados. Y sí. Para hacer una comparación. ¿Qué te corregiste tu cálculo? Así es. Tenía tiempo, Germán, de poder hacer cálculo. Está bien. Bueno, pero eso no se traduce en votos siempre, ¿verdad? Pero hasta hace una década el 80% de los votantes votaban por el Partido Colorado o por el Partido Liberal y eso fue disminuyendo. Hoy casi podemos hablar de un electorado separado en tres grandes estamentos, ¿verdad? Colorado, Liberal e Independientes, izquierda, demás partidos, ¿verdad? Ahora, es cierto, el Partido Colorado ha ganado las elecciones con menos del 40% últimamente, pero con estos artificios que contaminan un poco el análisis, que son los partidos que en su momento desde distintos sectores le robaron votos o a la oposición o al Partido Colorado. Es decir, elecciones a tres carriles. Elecciones a tres carriles como hubo ya en el 93 con el surgimiento del Encuentro Nacional, que en realidad impidió la victoria de Laíno en su segunda presentación, como hubo después con la aparición de Patria Querida, como hubo en el 2013 con el Partido Liberal medio solo, ahí con el PDP y UNAC, y la izquierda enojada y separada en dos partes. Cuando hay elecciones a tres carriles, gana el Partido Colorado, eso es casi un dogma. Las elecciones de ahora van a ser a dos carriles.
Es decir... Es un balotaje de hecho. Sí, está el Partido Colorado. Es un balotaje de hecho. Y para facilitar el análisis, doy por sentado que no hubo trampa y que se unieron todos. ¿Partido Colorado? Disculpame, vos sos hombre de televisión, así me vas a entender. Sí. Tenés un minuto. Sí, no. Lastimosamente terminando el Me tiempo. sobra. El Partido Colorado, entonces, unido. La oposición unida, porque están ahí. Ponerle que sea o Efraín o Mateo con Leo Rubín, está ahí el Partido Liberal con la izquierda. Pero ¿cuál es el factor que a mí no me convence? El candidato liberal que gane no tiene ese carisma atrapante que tenía Lugo. Y cuando la alianza la encabeza un liberal no funciona del mismo modo que cuando la encabezó Lugo, por ejemplo. Acordate, Pero si está... acordate del 98. Pero si- Era la alianza perfecta. Era la situación, la alianza perfecta. Laíno, Filisola, toda la oposición. Y la peor situación del Partido Colorado, con un corredor de rally que nadie conocía, que se convierte en candidato y con su principal enemigo como vice, 54% y el de Senado los de la Nación con 24 representantes colorados. Sí. Así que Mayoría propia. no se puede establecer, no sé luego por qué hablamos de abril si tenemos elecciones dentro de pocas semanas, 2 semanas. Gracias, Mengo, muchas gracias. Gracias, Camilo, muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias, Patricia. Patricia, nos vamos. Bueno, nos vamos, nos encontramos mañana 21 horas puntualmente, casi dije el próximo domingo. Sí. Mañana nos encontramos de vuelta. Mañana, puntualmente a las 21 horas, la esperamos con Patricia Vargas en Señales. Pausa y volumen. No, perdón. Hasta mañana, si Dios quiere.